Pues bueno, amados hermanos, vamos a iniciar en esta mañana con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra. El tema que corresponde en esta serie que hemos estado viendo, que ha estado muy interesante acerca del propósito de Dios. El tema es fe y confianza en el propósito de Dios. Fe y confianza en el propósito de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas? ¿Sí? Dile a la persona que está al lado de ti, porque lo veo muy desanimado. Dile, Dios tiene un propósito para tu vida. Dile, Dios tiene un propósito para tu vida. Hermanos, hoy quiero hablarles acerca de este tema que es muy bonito, muy importante para nuestras vidas cristianas, la fe y la confianza en el propósito de Dios. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos un propósito. Cada uno de nosotros somos únicos y somos irrepetibles. No va a haber otro como nosotros, ¿verdad? Dice por ahí unas estadísticas que en el mundo hay 2 personas que se parecen a ti, que se parecen a mí, ¿no? Pero no son iguales a ti, no son iguales a mí. ¿A cuántos no nos han dicho, te me haces conocido, ¿verdad? O te pareces a tal persona. Pero una cosa es que te parezcas a tal persona y otra cosa es que seas igual a otra persona. Incluso los gemelos no son 100% idénticos, hay una característica, hay unos que son más altos, uno es más alto que el otro, alguno tiene algún lunar, alguno tiene, no sé, alguna diferencia, ¿no? Cada uno de nosotros como hijos de Dios somos únicos e irrepetibles y tenemos un plan divino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros y lo ha trazado con amor y con sabiduría. Y este propósito es un propósito eterno que se extiende más allá de nuestra vida terrenal. Es un propósito que justamente nos conecta con la obra redentora de Jesucristo, que trazó a través de los tiempos y en la cruz del Calvario para salvación y vida eterna, para siempre y por siempre permanecer a su lado. Sin embargo, continuamos en esta tierra y a pesar de que tenemos ese propósito eterno, en esta tierra nos enfrentamos a diversas circunstancias que van a poner a prueba nuestra vida y que van a querer oscurecer el propósito de Dios que tiene para ti y que tiene para mí. A veces nos hace dudar, todas estas cuestiones en la vida, en la tierra, nos hacen dudar y nos hacen cuestionar cuál es el camino que Dios ha trazado para mi vida o cuál es el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. ¿Ha usted dudado alguna vez acerca de esto y ha dicho, Dios, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿No? ¿Por qué te conocí? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy en esta tierra? A veces dudamos, porque las circunstancias en la vida justamente nos oscurecen ese propósito de Dios y nos hacen dudar. Y es que hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios a través de 2 figuras bíblicas, a través de 2 personajes bíblicos. Vamos a explorar la importancia de la fe, vamos a estudiar la importancia de la fe y la confianza incondicional que debemos de tener en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y vamos a descubrir en esta mañana que el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para cada uno de nosotros, por más complejo o incierto que parezca, está totalmente relacionado y está totalmente ligado al propósito del corazón de Dios. ¿Sí? Jesucristo dijo en Mateo 28, 19 al 20, no lo busquen, pero usted lo sabe, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El propósito que Dios tiene para tu vida, amado hermano, el propósito que Dios tiene para mi vida y el propósito que Dios tiene para todos nosotros está inmerso o brotó de su corazón. Y es un propósito que hoy vamos a estudiar a través de 2 personas. Y el día de hoy vamos a estudiar a Gedeón primeramente. ¿Cuántos recuerdan a este hombre, Gedeón? ¿Sí? Gedeón. Vamos al libro de los Jueces. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces, capítulo 6, donde nos narra la historia de Gedeón. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 15.
Bueno, vamos a leer desde el 11, si me ayudan también en la pantalla. Vamos a leer desde el 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón. Su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, mi señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, aquí es donde responde Gedeón y dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Versículo 17 dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, que me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel del Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la leña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he aquí, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y luego versículo 23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Jehová un altar y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Jehová Shalom. Jehová Shalom significa, el Señor es mi paz. El Señor es mi paz. ¿Sí? ¿Qué historia más hermosa? Y no solo termina ahí, si usted continúa en su casa, se vuelve a presentar Dios a Gedeón. Y Gedeón pues todavía duda un poquito más, ¿verdad? Duda un poquito más. Yo le invito a que usted lea la historia en su casa. Gedeón duda un poquito más y entonces le pone como otras dos pruebas a Dios, donde saca un montón de lana y le pide al Señor que caiga rocío de la noche, pero que no se moje esa lana. Y así acontece, ¿no? Viene la noche, el rocío deja todo mojado el campo, pero esa lana no queda mojada. Y luego dice Gedeón, bueno, Señor, si tú me vas a enviar, si yo voy a ir a ganar, vamos a hacer otra prueba, dame chance, permíteme que ahora suceda al revés, ¿no? Que todo el rocío caiga sobre la lana, pero todo el campo esté seco. Y así sucede que viene el rocío de la noche y todo el rocío cae y la lana está totalmente mojada y empapada, pero todo alrededor está seco. Y es que Gedeón en este momento estaba teniendo pues dudas, estaba dudando, tenía dudas en su corazón. Parecía como que le faltaba la fe, ¿verdad? Él mismo dice, yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. La casa de mi padre es insignificante y no solo eso, sino yo soy el de los más pequeños. Imagine, hermano, por un momento la situación de Israel. Imagine, ¿por qué Gedeón está así? Porque en los tiempos de Gedeón, los israelitas estaban siendo oprimidos por los madianitas. Era un pueblo que había sometido a Israel a la esclavitud. Pero no solo a la esclavitud, sino al miedo y a la desesperación. Cuando el pueblo de Israel cosechaba y sembraba y tenían sus cosechas y ellos venían a cosechar, venían los madianitas y destruían todas sus cosechas, los dejaban sin comida. Y entonces ellos sentían hambre, desesperación y angustia porque sus vidas estaban en constante lucha por sobrevivir. A veces ellos, como lo hacía Gedeón, sembraban, cultivaban, pero
escondían eso porque iban a venir los madianitas y los iban a robar, los iban a quitar, ¿no? Y aquí describe muy bien la opresión que vivía este pueblo. Es más, si usted quiere leer un poquito más sobre esta opresión, solamente basta con que usted regrese al versículo 1 del capítulo 6 y empiece a leer esta historia y se va a dar cuenta por qué fueron entregados los israelitas al pueblo de Madián por 7 años. ¿Sí? Por la idolatría del pueblo de Israel, porque empezó a adorar a dioses de acera, a dioses paganos. Y Dios se molesta con el pueblo de Israel, los entrega a los madianitas y viene todo este tormento que los madianitas causaban al pueblo de Israel. Pero en medio de ese caos, amados hermanos, en medio de esa circunstancia difícil, aparece Gedeón. Aparece Gedeón, un hombre que se pregunta a sí mismo, ¿por qué a mí, Dios? ¿Cuántos Gedeones, cuántas Gedeonas hay aquí? Que se han preguntado, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me has elegido a mí? ¿Por qué me has llamado a mí? ¿Cuál es tu propósito para con mi vida? En ese contexto difícil y duro, Dios llama a Gedeón. Y la llamada de Dios, la llamada del Señor, el modo en que Dios llama a Gedeón fue no porque él era el hombre más grande de su pueblo, él mismo lo dice, y soy el más insignificante de mi familia. No era por sus grandes habilidades, no era por su gran capacidad, sino más bien era por su misma debilidad y por su humildad. Era un hombre humilde y era un hombre que a sí mismo se sentía débil. ¿No dice la Escritura que de lo vil y de lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar a quién? ¿A los sabios? Qué interesante es Dios que revela su propósito en un hombre el cual se siente débil, es humilde pero se siente débil. Y este propósito que revela Dios es un propósito aparentemente imposible. Como un hombre débil, como un hombre humilde, como un hombre sin fuerzas puede ganar esta batalla. Pasó lo mismo con David, ¿se acuerdan? Cuando David se quiere enfrentar a Goliat, ¿qué dice Saúl de David? No, pues este es muy flaquito, ¿verdad? Está muy chiquito. Ponte mi armadura. No, no me queda, rey. Y luego cuando se presenta delante de Goliat, ¿qué dice Goliat? ¿Cómo? ¿Vienen a la guerra con qué? ¿Cómo lo describe? Como un animalito, ¿verdad? ¿Con perro, con palos, con piedras vienes a pelear contra mí? Goliat dice, ¿cómo? Bueno, así de imposible estaba este momento para Gedeón. Era difícil, totalmente complicado. Era imposible que Gedeón pudiera liberar a Israel de la opresión del pueblo de Madián. Madián era enorme, era un pueblo grande. Pero dice el versículo 14 que leímos en Jueces 6:14, dice, entonces Jehová miró a Gedeón y le dijo, es que interesante es esto, que dice, y mirándole Jehová, mirándole Dios, Dios ha puesto la mirada en ti, amado hermano. Dios ha puesto la mirada en ti, hermana. Dios te ha mirado. Y así como Dios escogió a Gedeón, Dios te ha escogido a ti. Dios te ha elegido a ti para cumplir un propósito en esta tierra. Y le dijo, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pero aquí viene muy bonito, muy interesante lo que le dice Dios a Gedeón. ¿No te envío yo? Amado, Dios ha puesto la mirada en ti. Dios ha puesto la mirada en tu familia. Dios te ha mirado y no solamente te ha mirado y te ha animado, te ha dado palabras de ánimo y te está diciendo con tu fuerza vas a vencer. A lo mejor nos sentimos débiles, nos sentimos humildes, pero así Dios te va a usar para cumplir su propósito, porque no vas solo. ¿Quién te envía? Dios. El Señor está contigo. Entonces Gedeón, lleno de dudas y de temores, pues inicialmente empieza a cuestionar a Dios, ¿no? Lo vimos. Empieza como a cuestionar la voluntad divina de Dios y empieza a vacilar. Después de estas vacilaciones que estudiamos y que vimos, Gedeón por fin se convence, pero su fe, aunque era pequeña al principio, esa fe fue suficiente para que Dios actuara a través de él. ¿Cuántos vieron o cuántos pudieron analizar que la fe de Gedeón estaba tambaleando, verdad? Era poquita. Señor, ¿acaso yo soy el más humilde? Bueno, mira, te voy a traer una ofrenda.
y presenta la ofrenda y luego el Señor le pone fuego, la quema y dice, ay, seguramente sí es Dios, no temas, dice Dios, no vas a morir. Bueno, Señor, mira, aquí está la lana, dame chance de otra, dame otra oportunidad de nada, saber que tú estás conmigo. Era una fe pequeña. Y la Escritura dice, y usted y yo conocemos lo que dice Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6, amados hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe en la vida para caminar en el propósito de Dios. Luego, ¿qué sucede con Gedeón? Porque estamos analizando la vida de Gedeón. ¿Qué sucede? Viene la victoria que Dios le da a Gedeón. Y la historia de Gedeón es un ejemplo impresionante de cómo Dios puede usar a personas comunes para lograr cosas extraordinarias. La victoria sobre los madianitas no fue un resultado de una estrategia militar humana, no fue resultado de la mente de Gedeón, no fue resultado de la gallardía, del poder y del poderío del pueblo de Israel. La victoria que Dios le da a Israel por medio de Gedeón es gracias a la guía y a la intervención divina de Dios. ¿Se recuerdan cuando Gedeón hace el llamado al ejército de Israel? ¿Sí? Y hace un llamado, ¿no? Hace el llamado para ver cuántos van a pelear y cuántos se van a rebelar contra los madianitas. Y entonces dice la Escritura que se junta un gran número del ejército del pueblo de Israel. Pero Dios le dice a Gedeón, no, Gedeón, son muchos. Imagínese, amado hermano, que vamos a tener una guerra contra un país, otra ciudad, no sé. Y son muchos, pongámosle son 1,000,000 de soldados, ¿no? Y nosotros como mexicanos, pues logramos juntar ahí 1,200,000, póngale, ¿no? Pues ya con eso nos damos para ganar, ¿verdad? Juntamos 900, ¿no? Por ahí soldados, 900,000. Y decimos, no, todavía tenemos chance. Pero que Dios nos diga, ¿saben qué, México? No, son muchos. Nada más junten, no sé, 100, 200, 300 soldados. ¿Cómo, Señor? Contra un ejército tan grande, ¿cómo vamos a pelear si somos tan poquitos, no? Pero Dios le reduce a Gedeón el ejército a 300 hombres. 300 hombres, después de haber tenido una gran cantidad, el Señor les dice, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos. Llévalos a tomar agua y vamos a hacer una separación de ellos. Dios reduce el ejército de Gedeón a 300 hombres. ¿Cómo creen que se sentiría Gedeón? Seguramente Gedeón venía tambaleando de su fe, tenía una fe chiquita, ¿verdad? Y luego que el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a pelear con tantos, vas a pelear con menos. Pero algo impresionante es que durante esos momentos no se narra que Gedeón haya desertado o se haya querido ir, ¿no? Quizás sí tambaleaba su corazón y dudaba, pero él seguía y permanecía ahí. Y es porque Dios quería demostrar, y lo dice la Escritura, Dios quería demostrar que la victoria que le iba a dar al pueblo de Israel no iba a venir por parte del hombre, no iba a venir por parte del pueblo, ¿no? Porque si no, el pueblo de Israel, dice la Escritura, que iba a decir, bueno, nosotros vencimos al pueblo de Madián. Le ganamos porque éramos muchos, le ganamos porque éramos fuertes. Y Dios dice, no, van a pelear con menos. ¿Por qué? Porque la victoria no va a depender de la cantidad de hombres, sino la victoria va a depender de la cantidad, de la fe y de la confianza que tienen en mí. Y entonces si vamos a Jueces capítulo 7, versículos 7 al 8, es lo que le estoy narrando. Un capítulo adelante, Jueces 7, al 7 al 8, vemos esta parte donde dice, Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Israel? Con esos 300 yo voy a ganar la batalla. Es muy interesante que dice, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. No dice, con estos 300 hombres, ustedes salvarán al pueblo de Israel. Con estos 300 hombres, ustedes vencerán, no, dice, yo los salvaré. Dios iba a obrar en la vida de Gedeón y en el pueblo de Israel,
Y la victoria de Gedeón fue esa demostración del poder de Dios y una señal para el pueblo de Israel para que se volviera a él. Recuerda, el inicio de la historia es que el pueblo de Israel está apartado porque ha caído en idolatría, ¿no? Si nosotros leemos todo el libro de los jueces, vamos a ver esto de continuo, una repetición continua. Viene un juez y salva al pueblo de Israel, y luego ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Pasa unos años con Dios y luego empieza a adorar a otros dioses y Dios lo entrega a otro pueblo, ¿verdad? Y vuelve a pasar lo mismo, celebran, se gozan en la victoria de Dios y luego pasan unos años y vuelven a caer en idolatrías, en temas de pecado, y Dios vuelve a entregarlos a otro pueblo. Y así están estos hombres, ¿no? Como dice la Escritura, que son inconstantes en todos sus caminos, ¿no? Ahí andan divagando. Y el propósito de la vida de Gedeón era justamente este. Dios quería usar a Gedeón para que, al usar su vida, no era solamente una estrategia militar para posicionar al pueblo de Israel en el mundo o en la región, sino más bien era restaurar la adoración de Dios en Israel. Dios quería restaurar la adoración en su pueblo, un pueblo que se había apartado, un pueblo que se había alejado de buscar a Dios. Dios llama a Gedeón, un hombre humilde, un hombre que era débil, y lo llama y le pone 300 hombres para pelear contra un gran pueblo, con el único propósito, no de que Gedeón fuera el hombre más grande, no de que Gedeón fuera el hombre más fuerte del mundo, del tiempo en ese momento, o fuera un gran líder, o fuera un gran juez en ese momento, sino Dios lo llama porque Él quería restaurar la adoración. Él quería restaurar la adoración que le pertenece solamente ¿a quién? A Dios. Entonces Gedeón fue un instrumento en la mano de Dios para que el pueblo abandonara la idolatría y volviera a la fidelidad de Dios. Y sucedió así. Sucedió en la historia. Yo le invito en su casa. Es muy bonita la historia, pero también es muy larga. Cuando Gedeón empieza a tocar el efod y el pueblo de Israel sale con sus antorchas que llevaban cubiertas y empiezan a gritar, y el pueblo de Madián se altera y empieza a matarse entre sí, y Dios da una gran victoria al pueblo de Israel con 300 hombres. Yo le invito a que lo lea en su casa y que disfrute la lectura quizás con su familia, que se reúnan a leer esta historia, porque es tan hermosa y tan sorprendente cómo Dios le da la victoria a Gedeón. Pero como decíamos, hermanos, el propósito de Dios no era establecer a Gedeón como el hombre más grande. Lo que quería Dios era restaurar la adoración, restaurar lo que el pueblo de Israel había quitado de sus corazones, que era a Dios en medio de ellos. Y entonces Gedeón, después de la victoria, derriba los altares de Baal y empieza a derribar todos los altares de idolatría. Y él restaura por un tiempo, un momento, con su fe y su confianza en Dios, la relación del pueblo de Israel con Dios. ¿Sí? Y esto trajo una libertad espiritual al pueblo y una restauración en toda la nación del pueblo de Israel. Qué grande victoria tuvo Gedeón, ¿verdad? Sí, fue grande. Dios le dio la victoria a Gedeón. Pero ya vimos cuál era el propósito de Dios. El propósito de Dios era justamente que el pueblo reconociera que estaba mal y que Dios quería volverse el centro de ese pueblo. Y así fue. Pero también la historia de la Biblia nos narra la vida de otro personaje. Vamos al primer libro de Samuel, allá adelantito, Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 15 al 17. Vamos a leer el versículo 15 al 17. Dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vino a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Pudimos ver cuál era el propósito de la vida de Samuel, amados? ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de la vida de Samuel como rey? Digo, de Saúl, perdón, como rey. ¿Cuál era?
era libertar al pueblo de Israel. ¿De quién? De los filisteos. Era un hombre que iba a dar batalla a los filisteos. Era un hombre que fue ungido por Dios para guiar a su pueblo. Un hombre que fue ungido por el Señor para gobernar a su pueblo, ya que recuerdan ustedes que el pueblo de Dios, y dice la palabra, y lo pueden leer también en el primer libro de Samuel, capítulo 8, 9, casi esas partes, donde el pueblo de Israel dice, oye Samuel, le dice al profeta Samuel, queremos un rey, ¿verdad? Queremos un rey. Dios gobernaba al pueblo, pero el pueblo le dice, Samuel, queremos a un rey. Samuel dice, bueno, tienen a Dios. No, queremos un rey como todas las naciones. Y entonces Dios le dice a Samuel, mira, no te preocupes, no te enojes, no te han desechado a ti, ¿me han desechado a quién? A mí. Pero bueno, voy a poner a un rey y envía a Saúl y lo unge. Mira, vas a ungir a este hombre y lo vas a ungir porque este hombre va a pelear contra los filisteos y este hombre va a gobernar a mi pueblo. Él lo va a hacer. Y así fue. Dios designó a Saúl como rey en un momento histórico, en un momento crucial en la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, Saúl también, al igual que Gedeón, enfrentó circunstancias difíciles, ¿no? En ese momento había presiones justamente políticas, había guerras, los filisteos contra Israel, había amenazas militares de otros lugares contra Israel y también tenía un panorama muy incierto Saúl, era un panorama complicado. Y entonces, en un momento crítico también de una batalla, sucede algo con Saúl. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13 ahora. Versículo 8 al 14. Cuando está en guerra contra los filisteos, a eso Dios lo llamó, ¿verdad? A la guerra contra los filisteos. Pero en el capítulo 13, versículos del 8 al 14, dice que, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Había una batalla en Gilgal. Samuel le dice a Saúl, espérame, porque vamos a ofrecer un holocausto al Señor, vamos a hacer una ofrenda al Señor y Dios te va a dar la victoria, pero espérame. Y entonces dice la palabra que ahí estaba Saúl y ya había esperado 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba, se empezaba a ir ese pueblo que iba a pelear. Entonces, aquí viene lo crucial, dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora, ¿qué dice? Descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Puedes subrayar eso ahí en su Biblia, locamente. ¿Cuántos a veces actuamos locamente, amados? Locamente has hecho. ¿Por qué? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy parecida a las historias, ¿no? 2 hombres que tenían dudas de sí mismos. Samuel también, cuando fue llamado, era un hombre que tenía duda de sí, aunque era el hombre más alto, quizás el más guapo, como lo describe la Biblia, ¿no? Medía 1,80, así como su servidor. Y el otro no se lo comenta, pero era un hombre que estaba, pero tenía sus dudas, igual que Gedeón. Dios los llama, igual que Gedeón. Y tienen panoramas inciertos. A Gedeón le quitan los hombres, le dejan 300. Y a Saúl se le empiezan a ir los hombres. No dice cuántos había, pero se le empiezan a ir los hombres de guerra, ¿no? Vio a lo mejor Saúl que había ahí bastantes y se les empiezan a desertar. ¿Por qué Saúl no se acordó de Gedeón? ¿Por qué Saúl no se acordó de la historia de Gedeón y dijo, si Dios pudo liberar al pueblo de Israel con 300 hombres, que se vayan los que se tengan que ir, Dios me va a ayudar aún con 20, con 30? Lo que pasó con Saúl es que se desespera, ¿verdad? Se desespera, empieza a ver que se van
Se van y entonces Saúl dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues ofrezco holocausto. Y apenas está poniendo el holocausto, empieza a llegar el holocausto, el aroma ahí, y de repente viene ahí Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Locamente has actuado, te has desesperado, te desesperaste, Saúl. Su impaciencia y su falta de fe y su falta de confianza en Dios lo llevaron a la desobediencia, amados. A diferencia de Gedeón. Gedeón tuvo fe y tuvo confianza en Dios y lo llevó a cumplir el propósito de Dios a pesar de la dificultad. Pero Saúl fue impaciente, le faltó fe, le faltó confianza en Dios y esta decisión precipitada marcó el comienzo de su declive. Le dice Dios a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Este reino te va a ser quitado. Dios ya eligió a un joven y ya sabemos la historia, quién viene, ¿verdad? El rey David. Fue una decisión precipitada, ¿verdad? La desobediencia de Saúl trajo consecuencias devastadoras al pueblo de Israel, porque Saúl perdió la oportunidad de establecer el reino, un reino sólido, un reino justo y un reinado que iba a estar marcado por la confianza y la seguridad en Dios. ¿No es eso lo que le dice Samuel? ¿No es eso cuando le dice, si, por no guardar este mandamiento, o sea, Dios hubiera confirmado en el versículo 13, Dios, Jehová, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, ¿no? La desobediencia de Saúl causó el rechazo de Dios. Su falta de fe lo llevó a perder el favor divino de Dios y justamente la frustración de Dios, o sea, que Dios no le gustó este acto, hizo que el propósito de la vida de Saúl se perdiera. ¿Cómo queremos ser, iglesia? ¿Como Gedeón o como Saúl? ¿Cómo les gustaría ser? Como Gedeón, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver algo muy interesante. Miren, Gedeón y Saúl enfrentan circunstancias difíciles. Eso es algo que los define. Pero sus respuestas fueron radicalmente diferentes. Gedeón, a pesar de sus dudas, mantuvo la fe y la confianza en Dios y permitió que Dios obrara su propósito en su vida. Saúl, por otro lado, se desespera, tiene falta de fe y falta de confianza y resulta en la pérdida del propósito de Dios para su vida y para su reino. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Hermanos, iglesia que escucha este mensaje, Jehová, el Señor, como dice la palabra, Dios, ha determinado un propósito eterno para salvarnos y para darnos vida eterna. Y lo cumplió mediante Cristo. ¿Sí? Jesucristo vino a este mundo, murió por nosotros y ahora nosotros tenemos un propósito eterno en el Señor. Y ese propósito eterno es vivir en la gloria y vivir una vida eterna. Por eso Juan 3:16, un versículo que conocemos muy de memoria, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, sino que ¿qué? Que tenga vida eterna. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? Amén. Si usted todavía no ha creído en el Señor Jesús, este es un mensaje del Señor para decirle, Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito más grande que Dios tiene para tu vida es que tú y yo seamos salvos. Y eso es mediante la fe en Cristo, quien murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero mientras esperamos esa redención eterna, mientras esperamos el tiempo de gloria, mientras esperamos que Cristo venga por su iglesia y partamos con Él, o mientras sucede quizás que nosotros en esta vida pasó nuestro tiempo para presentarnos con el Señor, tenemos pues en esta vida desafíos y complicaciones. Y a veces nos preguntamos eso que veíamos al inicio, ¿cuál es nuestro propósito entonces en este tiempo? ¿Cuál es el propósito específico de Dios para mi vida? Decíamos al inicio, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un camino único que nos va a llevar a la plenitud de la vida en Cristo. Debemos de descubrir ese propósito, debemos entender ese propósito y debemos de tener dos cosas, amados, fe y confianza en el propósito de Dios. Nuestro propósito es que donde quiera que estemos, seamos testigos de Cristo. Seamos testigos del Señor. Y
que extendamos su reino a través de nuestra vida, a través de la vida cristiana, a través de nuestro testimonio, de nuestro servicio y de nuestro amor hacia los demás. Dice la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro propósito en esta tierra no es ser grandes, famosos, no es ser ricos. Ahí esa doctrina está mal, ¿verdad? Esa que nos enseñan luego, o se le enseña luego en ciertas plataformas o en ciertas enseñanzas, está mal. Nuestro propósito en esta tierra no está marcado por lo grande que seamos. Nuestro propósito en esta tierra es establecer el reino del Señor, en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a tinieblas a su luz admirable. Ir y predicar a las naciones. Y me seréis testigos, ¿no? Nuestro propósito en esta tierra es establecer el reino de Dios y su justicia, que ya ha sido anunciado en Cristo, y nosotros solamente tenemos que declararlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que vivirlo. Y cada uno de nosotros, su propósito va a estar marcado en eso. El propósito de Dios va a estar marcado en ese contexto donde Dios te ponga. Dios puso en un contexto a Gedeón, al igual que Dios puso en un contexto a Saúl. Pero también Dios puso en un contexto a David o a Abraham. O Dios puso en un contexto a Ruth, a Sara. Dios puso en un contexto a diferentes hombres y mujeres, diferentes contextos, diferentes situaciones, diferentes posiciones. Pero ambos y cada uno de ellos, los que mantuvieron su confianza y su fe en Dios, permanecieron y lucharon hasta cumplir el propósito del Señor. Y su propósito fue restaurar el reino. Su propósito fue que el pueblo volviese a Dios. Su propósito fue que el pueblo volviese a mirar a Dios. Su propósito fue anunciar la palabra de Dios. Y muchos de esos hombres tuvieron circunstancias complicadas y difíciles. Y ahora vimos dos historias. Una historia de Gedeón, que es el que gana, vamos a llamarle así. Y vemos la historia de Saúl, que pongámosle de esta manera, que pierde su propósito. Pero amados hermanos, no necesariamente tenemos que ganar las batallas terrenales para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos saben esto? Escúchelo bien. No necesariamente tenemos que ganar las batallas terrenales para cumplir el propósito de Dios. Algunas veces vamos a ganar las batallas, otras veces las vamos a perder. La victoria no se va a medir en los éxitos del mundo. ¿Sí? Si usted y yo consideramos que mi victoria es a lo mejor tener una gran casa, y pasan los años, y no la podemos comprar, y no la podemos tener, y no la podemos adquirir, y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy logrando esta victoria? ¿Por qué no puedo lograr esta victoria en esta batalla? Es que las victorias espirituales no se miden en los éxitos del mundo. No son esos los objetivos de Dios, no son esos los éxitos del Señor. La victoria no se va a medir en esos éxitos del mundo, sino en la fidelidad en Dios y en la perseverancia en la fe y en la obediencia a su voluntad. Por lo tanto, va a haber batallas que las ganemos y va a haber batallas que no las ganemos. Vamos a poner un ejemplo. Dice la Escritura que la vida del hombre es como esa flor que al amanecer brota, ¿verdad? Pero en la noche, ¿qué sucede? Se marchita. A veces nosotros sabemos, dice, cuando cantó Moisés en el Salmo, él dijo que la vida del hombre a lo mucho, ¿cuántos años son? 80, ¿no? No le pregunto cuántos lleva, para que no se desanime en esa batalla. Yo ya voy a llegar a los 40, entonces ahí ando, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Es un trayecto en la vida, ¿verdad? Es un trayecto en la vida. Y a veces viene la enfermedad a nosotros, ¿verdad? Viene la enfermedad a nuestro cuerpo, este cuerpo mortal.
¿verdad? Y a veces por ejemplo, algunas circunstancias en la vida las vamos a ganar, otras en el transcurso natural no. Pero aunque parezca que estamos perdiendo la batalla, no es así, porque la batalla no se mide en eso. Las victorias no se miden en eso, no se miden en esos éxitos terrenales, sino se miden en cómo permanecimos en medio de las dificultades, cómo nos mantuvimos en medio de los problemas, qué brotó de nosotros en medio de la dificultad. Y les voy a poner un ejemplo, el ejemplo más grande que hay en la vida, en la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos hoy aquel que en vida, siendo hombre, siendo Dios, en forma de hombre, cumplió su propósito, aunque en lo terrenal pudiera parecer que perdió, que no lo cumplió, ¿no? O que no era exitoso, vamos a llamarle así. Él es Jesús, sí, Jesús, el Mesías esperado, anunciado por los profetas, desde el Génesis hasta el Antiguo, terminar todo el Antiguo Testamento. Anunciado por Jeremías, por Isaías, anunciado por cada uno de los salmistas, anunciado por los profetas. El pueblo le esperaba con gran ansia, querían a ese libertador, a ese salvador prometido para Israel. Sin embargo, bien lo describe Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, los suyos lo rechazaron. No solo eso, sino que fue perseguido, fue incomprendido. Decían, este hombre está loco, ¿qué cosas dice? ¿Cómo vamos a tomar de su sangre? ¿Cómo vamos a comer de su cuerpo? Está mal. ¿Cómo va a derribar el templo? Fue incomprendido. No solo eso, fue rechazado, ¿no? ¿Acaso puede salir algo bueno de la casa de José, de esta tierra tan humilde puede salir? Y finalmente fue crucificado. 3 años solamente pasó en esta tierra en su ministerio, o sea, cumpliendo su ministerio. Mientras que los rabís y los fariseos pasaban años hasta morir en sus puestos de liderazgo, en sus puestos de poder. Pero Jesús el Mesías solamente pasó 3 años en esta tierra y lo llevaron hasta la muerte. Terrenalmente podríamos decir, o se podría decir, o parecía que él había perdido todas sus batallas. Terrenalmente pareciera que él llegó a una ciudad y dijo, quiero hacer milagros, quiero sanar, pero no pudo hacerlo porque no había fe en él. Pudieron haber dicho, fue un fracaso que él entrara porque no sanó a nadie. Fue un fracaso que él viniera porque no salvó a nadie. Sálvate a ti mismo, decía el hombre que estaba abajo de la cruz. Sálvate a ti mismo, a ver si lo puedes lograr, ¿no? Humanamente, terrenalmente, parecía que él había perdido todas sus batallas. Sufrió traición, sufrió abandono y sufrió una muerte cruel. Pero, escuche esto, amado hermano, pero, pregunto, iglesia, ¿fue realmente una derrota? ¿Fue realmente una derrota? En lo espiritual, Jesús fue más que vencedor. En lo espiritual, nuestro Señor es más que vencedor. Su aparente fracaso en la cruz se convirtió en la victoria más grande que la humanidad pueda disfrutar. La victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. Por esa batalla perdida, tú y yo somos salvos, amados. Por esa batalla perdida en la cruz, tú y yo tenemos vida eterna y tenemos un propósito en el Señor. Su sacrificio nos da esperanza, la redención de nuestras vidas y una vida eterna. Quizás tú te sientas derrotado porque has dicho, perdí tal batalla, me enfrenté a tal circunstancia y no lo logré. Entre la historia de Gedeón y la historia de Saúl, la batalla o la victoria no era lo importante. ¿Se dieron cuenta? No sé cuando leímos la historia. ¿Qué era lo importante? La fe y la confianza en Dios. Cuando Saúl pierde la batalla, es cierto, el pueblo del filisteo viene, los conquista, cautiva el arca, se lleva el arca del pacto, se lo lleva todo, ¿no? Perdió la batalla el pueblo de Israel, es cierto. Pero ¿terminó ahí la historia del pueblo de Israel? No, Dios levantó ¿a quién? A David. ¿Y cuál fue la diferencia entre Saúl y David? El corazón. Cuando Gedeón celebra una gran victoria contra Madián,
Después, sí, Gedeón, creo que no lo dice en la Biblia, pero quiero creer, opinión personal, quiero creer que lo que Gedeón quería hacer era que el pueblo de Israel mirase una vez más a Dios, y a lo mejor Gedeón pensó, bueno, aquí había una estatua de Baal, si yo pongo aquí el efod, si yo pongo aquí las cosas las vestiduras de un sacerdote, el pueblo se va a acercar y el pueblo va a empezar a decir, fue Dios que me dio la victoria. Quiero creer, pero no es algo que Dios le haya mandado. Sin embargo, lo que hace Gedeón es que después de la victoria, en esos lugares donde estaba el altar de Baal, pone ahí el efod y pone las vestiduras del sacerdote, y el pueblo de Israel otra vez vuelve a adorar y empieza a adorar esas cosas, ¿no? Y el pueblo de Israel vuelve a caer en manos de otro pueblo. ¿Pero se perdió ahí la vida del pueblo de Israel? No. Dios levantó a otro juez para libertar al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta que la victoria o las batallas o las victorias no es lo importante para Dios? Dios sabe que vamos a tener batallas y Dios sabe que algunas las vamos a ganar. Dios sabe que algunas no las vamos a ganar, que las vamos a perder, ¿no? Porque es parte de la vida de esta tierra. Lo que a Dios le importa, es mi corazón. Lo que a Dios le importa es cómo sales tú, cómo salgo yo de esa batalla. Cómo me mantuve yo, cómo te mantuviste tú en esa batalla. Entonces quizás te sientas derrotado, amado hermano, y vamos a ir terminando, ¿les parece bien? No sé si vamos recibiendo el mensaje en esta mañana, ¿sí? Amado, tú te has preguntado, Señor, ¿cuál es tu propósito en mí? Y quizás te lo has preguntado porque vienes de una batalla o estás en una batalla. Quizás te lo has preguntado porque estás en un momento difícil, en un momento complicado y estás diciendo, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Y a veces nos podemos sentir derrotados, como si hubiéramos perdido una batalla, pero déjame decirte que el propósito de Dios no se encuentra únicamente en el resultado terrenal. No se encuentra en el resultado de esa batalla, sino realmente el propósito de Dios se va a encontrar en cómo tú y yo enfrentamos esa batalla. Porque mira, amado hermano, si tú perdiste la batalla manteniendo tu fe, tu confianza y tu integridad en Dios, si tú permaneces fiel a Él, a sus principios, entonces, al igual que Jesús, tú eres más que vencedor. Amén. Si tú en los momentos de dificultad mantienes tu integridad del Señor, tú eres más que vencedor. ¿Qué le dijo la mujer de Job? ¿Qué le dijo la esposa a Job? ¿Qué le dijo? ¿Aún retienes qué? ¿Tu integridad? La petición que le dice es muy fuerte, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete. Es muy fuerte. ¿Qué esposa le diría eso a su esposo? ¿No? Si estás con tu esposo, dile, no, yo no te voy a decir eso. Y si tu esposa está al lado, dile, no me digas eso, ni se te ocurra. Porque a veces el varón está pasando una batalla, ¿no? A lo mejor la batalla es que no consigue trabajo, que su economía está fallando, que viene un momento de dificultad y el varón está dudoso y dice, Señor, ¿qué está pasando en esta batalla? ¿Qué está pasando en esta lucha? ¿Qué quieres conmigo? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Y entonces puede ser que la mujer le diga, híjole, ¿para qué me casé contigo? ¿No? Mi exnovio de la secundaria tenía más dinero ahorita que tú. Eso. No, alguien le dolió, creo. O al revés, ¿no? Al revés, el esposo, la mujer está pasando por una dificultad, una batalla en su vida, quizás en su salud, quizás en su familia, no sé, en alguna situación que esté enfrentando también un desafío profesional, en alguna batalla está, y entonces el hombre dice, me decepcionas, creí que eras más fuerte, ¿no? Creí que eras más firme. No, el éxito no depende de la batalla. El éxito, el propósito de Dios radica en cómo en medio de la batalla tú te mantienes íntegro delante de Dios. Como tú y yo nos mantenemos íntegros delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es necesario esto para la vida del cristiano? Porque tu victoria se encuentra en la fidelidad de Dios. Porque de esa manera tu vida va a ser el testimonio que esta nación necesita.
para que escuchen de Dios. Tu vida, tu testimonio va a ser lo que necesita tu familia para ser salvo. Tu familia va a decir, ¿por qué amas a tu Dios en medio de esa circunstancia difícil? Maldice a tu Dios, muérete. Pero se van a levantar Jobs, ¿no? Que van a decir, no, lo siento, pero no. Yo voy a retener mi integridad hasta la muerte. Se van a levantar Habacucs, que van a decir, aunque la higuera no florezca y no haya vides en los frutos, en los labrados, con todo yo me voy a gozar en el Señor. Se van a levantar hijos de Cristo, hijos de Jesús, que van a decir, yo sigo a Jesucristo, sigo sus pisadas, tomo mi cruz y le sigo. Se van a levantar hombres como Pablo, mujeres como Pablo, que van a decir, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Que van a decir, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me va a separar de su amor. Y entonces tu familia, la sociedad, en el lugar donde te encuentras, la gente de tu escuela, joven, hombre, las personas que están y te rodean en tu ambiente, donde tú te encuentras, donde tú estás, van a ver tu vida y van a decir, qué bárbaro, este hombre, a pesar de la batalla, se mantiene firme. Y quién sabe, a lo mejor esa persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador a causa de tu batalla o tu victoria, pero porque tú y yo mantuvimos la fe y la confianza ¿en quién? En Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Si regresamos a Jueces, nada más para hacernos esta pregunta que se hizo Gedeón. Regrese conmigo a Jueces, por favor. Jueces, capítulo 6. Espero en Dios que esto sea de gran bendición para tu vida, la palabra de Dios. Y que tú y yo en este día salgamos de este lugar más que vencedores. No importa la batalla que tú estés pasando, no importa la circunstancia que tú estés pasando, mantente firme en Dios, mantente íntegro en el Señor. Que en medio de la dificultad y la batalla brille la luz de Cristo en tu vida y que la gente pueda ver que Jesús está contigo y que tú eres un hijo de Dios y que tú eres íntegro en todos tus caminos y en tu proceder, y entonces habrás ganado la batalla. Y cuando te preguntes en Jueces capítulo 6, perdón, estaba yo en otro pasaje, así como se preguntó Gedeón en el versículo 13, cuando tú te preguntes, Señor, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Cuando tú te preguntes, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Dónde están todas tus maravillas, Señor? ¿Dónde están todas esas historias que hemos escuchado, que tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso? No nos han dicho que tú sacaste a todo el pueblo de Israel de Egipto. No nos han dicho que tú das la victoria. No nos han dicho que tú sanas. No nos han dicho que tú restauras. No nos han dicho que tú eres el Señor. Pero Dios va a responder a nuestras vidas mirándonos, como dice el versículo 14. Y Dios nos mira hoy, amado hermano. Dios nos mira y nos dice, ve, anda, iglesia, ve con esa fuerza, porque vas a ganar la batalla. Pero no vas solo, yo te envío, dice el Señor, dice Dios. Y entonces quizás tú en este momento te preguntas, Dios, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salvar? ¿Cómo voy a ganar esa batalla? Soy el más pequeño. Soy el menor en la casa de mi padre. Yo te digo algo, hermano, mantén esa actitud. Mantén ese corazón. Porque el Señor dice, ciertamente yo estoy contigo y tú vencerás. Ciertamente ahí la Biblia dice, y tú derrotarás, le dice Dios a Gedeón. Pero hoy en día es como el Señor nos dijera, como si Dios nos dijera, yo estoy contigo y tú vencerás como un solo hombre. Qué hermosa palabra de Dios, ¿verdad?
Lo que está ahí escrito es lo que Dios habla en nuestras vidas. Así que, hermano, ten fe y ten confianza en Dios. Dios te va a dar la victoria, ¿sí? Y si por alguna razón no ganas esa victoria y pareciera que no la estás ganando como le pasó a Jesús, mantente firme. Porque lo terrenal quizás la gente pueda decir, no ganó, perdió. Pero en lo espiritual Jesús dice, ese es mi hijo, más que vencedor. En lo espiritual Dios dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, y venció. Y eso es lo que importa. ¿Sale? Ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Y mire al